Bien, muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias por invitarme nuevamente. Permítanme ponerme en oración para dar la honra y la gloria al Señor en esta hora. Alabado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra, Señor. Úsame, Señor, y que todo lo que aquí exprese, que es inspiración tuya, sea para bendición de mis hermanos. Lo pongo en tus preciosas manos, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, muy buenos días. Pero hay algo que les quiero preguntar o comentar y no me van a dejar mentir. Pero hay algo que nosotros siempre que vamos al supermercado o a comprar algo, es lo primero que buscamos. Y eso se llama la fecha de caducidad. ¿Por qué esta fecha es tan importante? Porque, bueno, no queremos un producto que sabemos que se va a echar a perder pronto. Aquí en Estados Unidos tienen y empezaron con el concepto del Best By Date. En español se traduce como el consumo preferente, pero es un poco distinto a la fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque en medicamentos solo hay fecha de caducidad, más los alimentos sí hay una fecha de consumo preferente, lo cual indica que no necesariamente el producto se echó a perder, que nos vaya a hacer daño, pero ya no pueden garantizar que el crujido de esa galleta o de ese producto vaya a ser el más óptimo, que el sabor que se intentó dar vaya a permanecer con esa frescura. Sin embargo, sí se puede comer. Y se lo pongo como ejemplo. En Walmart es muy dado este tipo de ejemplo. ¿A qué me refiero? Uno puede ver que dice que es el Best By Date o el consumo preferente antes de cierta fecha. Y al ser de esta manera, ocurre lo que tiene que suceder en un negocio como tal, que hacen un descuento si ya estamos cerca de esa fecha. Pero bueno, mis hermanos, hay algo que va un poco más allá. Por ejemplo, la garantía de por vida. ¿En cuántos productos no lo hemos visto? Lo vemos en muchos productos. Por ejemplo, en los vehículos. Primordialmente los vehículos japoneses son los que más garantía dan. Pero no quiere decir que porque compramos el producto nos va a durar toda nuestra vida. Esa garantía de por vida no es de nuestra vida, es de la vida útil del producto. Por ejemplo, en los vehículos, sobre todo de la marca Toyota, se han diseñado para durar al menos 500,000 kilómetros, es decir, 500,000 de kilómetros. Sin embargo, todo lo contrario ocurre con las marcas americanas. Ellos diseñaron los vehículos con algo que le llamaron obsolescencia planeada, que tenía que durar máximo 10 años, porque si no, ¿quién les iba a comprar los vehículos? ¿Quién les iba a seguir comprando vehículos? Para ellos no es negocio hacer refacciones ni partes, es la venta del producto como tal. Pues bien, mis hermanos, seguimos con ejemplos de la vida actual. En la telefonía celular, la gran mayoría utiliza un iPhone, pero cada año, exactamente cada 12 meses, se renueva el modelo. Pareciera tecnología futurista el día que sale al mercado, pero en 12 meses decimos, pues es que esto ya está viejo, ya está obsoleto. Funciona bien, pero realmente nuestro corazón lo que dice es que quiero el más nuevo. Sinceramente, si lo vemos de un modelo a otro, no tiene nada de revolucionario al anterior. Solo lo que cambió fue el material exterior o incluso la tecnología más moderna que tuvo el 17 fue el cambio de color. Pero en cambio, cuando llegamos a la tienda, la gente te da la razón. El agente de ventas de la tienda te dice, tiene usted toda la razón. Ese iPhone ya pertenece al museo. En fin, mis hermanos, ¿a qué voy con esto? Todo lo que crea el humano, el hombre, requiere mantenimiento, requiere reparación o actualizaciones. Pero de todos modos, a pesar de todo ello, envejece, se va a deteriorar, se va a podrir o se va a corromper y eventualmente va a dejar de funcionar. Pero mis hermanos, hay algo que ha trascendido generaciones, ha trascendido imperios, ha trascendido cambios culturales y tecnológicos, filosofías, y lo que ahí está escrito se sigue leyendo y escuchando a diario.
Y no porque el material sea eterno o por su buen mantenimiento, sino porque contiene la palabra del único Dios vivo y existente y que es eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Por ende, mis hermanos, este mensaje de hoy se titula El libro eterno. ¿En qué está basado? Está basado sobre el libro de Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El apóstol Pedro retoma esto en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he sido anunciada. Directamente también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como vemos, mis hermanos, ha sido una verdad que ha trascendido a lo largo del tiempo. La palabra del Señor permanece para siempre y es inmutable. Aquí la pregunta no es si la Biblia ha sobrevivido todo este tiempo, ni cuánto tiempo ha estado aquí. La pregunta que les hago yo el día de hoy es, ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Es acaso un adorno? ¿Es tu fuente de fe? ¿Vives su contenido? ¿La has escudriñado? ¿La has discernido? ¿Has encontrado el centro de su mensaje? No es un libro que se tenga que adorar, sino es para seguir a su autor. Mis hermanos, hace poco tuvimos la oportunidad de estar por México. Y mi esposa me comentó que conoció a una señora que dijo, ay, pues es que, ¿para qué creer en la Biblia? Como ustedes se imaginarán, por estar en México, es de tradición católica. Pero ¿para qué creer en un libro? ¿Para qué creer en un libro que ha sido creado por hombres? En efecto, yo le puedo responder a esa señora que sí, en efecto, hubo 40 redactores, pero es un solo autor, nuestro Señor. Y este texto ha sido eterno y es veraz, porque ha durado y ha sido inmutable a lo largo de los años. No ha cambiado su contenido y el centro es nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, todo lo humano es temporal. El profeta Isaías utilizó una imagen muy sencilla de entender: hierba y flores. Las flores son hermosas y llaman mucho la atención. Llena una habitación de color y de aroma. Pero el problema es que no es eterna. Por más que se le riegue, por más que se le ponga más tierrita o lo que sea, no van a ser eternas. Pero ¿para qué sirve esta analogía? Para nuestro entendimiento. Porque la flor en nuestra vida puede ser la juventud que tenemos. Puede ser nuestra fuerza física. Quizás en algunos el éxito. Quizás en algunos otros fama. Es decir, está, como dice el dicho, estás en la flor de tu juventud. Pero mis hermanos, grandes civilizaciones en algún momento fueron flor, porque aparecieron, crecieron, impresionaron, pero eventualmente desaparecieron. Estamos hablando de, por ejemplo, Babilonia, un imperio grande, fructífero, y eventualmente desapareció. De Persia, el imperio persa, el imperio de Grecia, el imperio romano, no se diga. Todos estos imperios tuvieron algo muy en común. La gente pensó que fueron eternos. Sin embargo, todos ellos cayeron. Y mis hermanos, la historia como tal es un enorme cementerio de cosas que los hombres pensaron que duraría para siempre. Sin embargo, ya no están. El mayor problema que veo con todo esto, mis hermanos, es que tratamos a lo terrenal y lo temporal como si fuera eterno, y lo verdaderamente importante y lo verdaderamente eterno como algo opcional. Mis hermanos, por ejemplo, yo que soy profesor universitario, les puedo comentar.
lo que enseñé el año pasado, muchas de esas cosas dejaron de ser vigentes el día de hoy. Por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Aquí en Estados Unidos es muy común encargar tareas y trabajos de redacción de investigación y se pide el formato APA, que es un formato para citar y para hacer la bibliografía. Y es muy bueno, sí, pero sin embargo ya dejó de ser vigente, porque con el desarrollo de la inteligencia artificial tenemos que estar jugando al gato y al ratón. Cada vez le ponemos más trabas, pero sale una nueva manera de romper esas trabas. Y ya ha llegado a dejar de ser útil. Por eso, mis hermanos, lo terrenal es pasajero. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni esto lo corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Mis hermanos, nos importa mucho el auto, nos importa mucho la casa, nos importa mucho el trabajo. Y mis hermanos, no estoy diciendo que no sean cosas importantes y que no haya que cuidarlas, pero hay que dimensionar su lugar en nuestra vida. Es importante cuidarlo, sí, porque todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto, mis hermanos, es importante. Debemos de darle una dimensión de dónde están las cosas. Sin embargo, en la actualidad se le da más prioridad al ego herido por la opinión de las gentes. ¿Cuántos likes en redes sociales nos hacen perder la paz? Si las plantas y los árboles se secan en el invierno y reviven en la primavera, muy seguramente, mi hermano, vas a sobrevivir, aunque tu pariente, tu primo, tu tía no te le haya dado like o no te haya puesto corazoncito en tu publicación. Mis hermanos, el centro de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿En qué estás construyendo tu identidad? ¿En lo que cambia? ¿En lo que muta? ¿O en lo que es permanente? Porque la palabra de Dios es el ancla y esta no cambia. En el mundo todo va a cambiar. Son modas. Algunas son cíclicas, como las estaciones del año. Hay filosofías políticas que ya prácticamente son cosas del pasado. Y mis hermanos, por ejemplo, aquí espero que puedan apreciar. Es una pequeña piedrita. Esta pequeña piedrita tuve yo la oportunidad, en algún momento el Señor me concedió la oportunidad de viajar a Alemania y estuve en Berlín. Esta pequeña piedrita la recogí de lo que fueron los escombros del muro de Berlín. Su caída fue un hecho muy significativo en 1989. Sin embargo, si usted le pregunta a sus nietos más modernos o que hayan nacido después de quizás del año 2000 o 2010, si ustedes le preguntan el muro de Berlín, se van a quedar con la cara de ¿what? No van a saber qué es. Mis hermanos, esto es muy parecido a lo que estoy tratando de decir. Un texto bíblico sí permanece guardado en nuestro corazón. Y se los digo de la siguiente manera. La instrucción que yo recibí de niño sobre la palabra del Señor, aunque yo me hubiese alejado, la tuve presente. Y mis hermanos, como vimos, hasta las mismas piedras caen. Mateo 24 empieza de la siguiente manera. Los discípulos estaban maravillados y emocionados con el templo y se lo estaban mostrando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque representaba la historia, representaba su identidad, representaba la religión. Mis hermanos, un poco de contexto histórico. Este templo era el segundo templo que se había construido después del exilio babilónico, que fue construido por Zorobabel. La remodelación más reciente que había tenido había sido por Herodes el Grande. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo llega y les apaga la fiesta y les dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis hermanos, sí, lo monumental, lo impresionante, como dije, puede impresionar.
Y así queremos medir su permanencia. Pensamos que ese edificio iba a ser para siempre. Pero el Señor lo mide por su origen. El Señor le dijo a sus discípulos y por ende a nosotros, no se enamoren de este edificio, porque yo sé cómo va a terminar la película. Y lo vemos más adelante en el mismo capítulo. En el versículo 35 el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, en la actualidad, un edificio o una cuenta bancaria puede parecer mucho más seguro que un versículo y las circunstancias cambian. Precisamente hace poco que estuvimos allá en México, en Monterrey, tuve la oportunidad de platicar con un hermano muy querido de la iglesia donde yo siempre me congregaba. Y es un hermano que el Señor lo ha bendecido mucho económicamente. Sin embargo, al platicar con él me comentó, pues Juan Carlos, con mi enfermedad actual, todo el dinero que yo tenía en el seguro médico se fue. Ya no tengo de dónde echar mano. Sin embargo, tengo mis propios ahorros y ¿qué le voy a dejar a mis nietos? Mis hermanos, pero su vida no está construida sobre ese inmueble, sobre ese seguro, sobre ese monto de dinero. Porque él, este hermano, ha basado y permanece en la fe de que aunque todo cambie, su futuro es cierto, que el Señor es fiel en su vida y que Él ya está en su futuro de este hermano, en el tuyo y en el mío. No es nada más en nuestro presente y en nuestro futuro. Mis hermanos, la palabra no solamente ha sobrevivido a pesar de todas las persecuciones que comentábamos ahorita en el devocional, también da vida. Por ejemplo, allá en México también hay un comediante que es muy famoso. Su nombre es Teo González. Este señor, este comediante, en alguna ocasión estuvo diciendo, comentando, que él ya estaba a punto de suicidarse. Había ido a dar una presentación y ya estaba en el hotel, hospedado. Ya estaba pues fuera de cámaras, de efectos, demás. Pero él tenía mucha presión. No sé si económicas, nada más comentó que tenía mucha presión. Llegó un momento en el que quizás estaba alcoholizado, no cuenta esos detalles, pero él cuenta de que ya estaba a punto de tomar su vida. Sin embargo, encontró uno de esos pequeños libros de los Nuevos Testamentos dejado por los Gedeones. Y abrió el libro, abrió ese Nuevo Testamento en Lucas 1, en los versículos del 1 al 4. Que la parte importante para este personaje dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por órdenes, oh excelentísimo Teófilo, hasta que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y eso lo despertó del choque en el que tenía, porque él se llama Teófilo. Es Teo González, su nombre artístico, pero su nombre completo es Teófilo. Entonces, en este momento él reacciona, lee los evangelios, termina de leer los evangelios y se arrodilla ahí en medio del hotel, sin un predicador, sin un pastor. Nadie le dijo nada, la palabra directamente le habló a su corazón y llegó a los pies del Señor. Y es que, mis hermanos, lo urgente, quizás como le dije, no sé si su problemática era económica o qué era, lo urgente para él, para el ser humano, puede dominarte tu agenda, pero únicamente lo eterno es lo que debe de gobernar nuestras vidas. En Primera de Pedro, mis hermanos, en el capítulo que estábamos comentando, en el capítulo 1 de los versículos 23 al 25, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, este pasaje contiene un poderoso mensaje en esta analogía, una simiente incorruptible. Simiente es literalmente un sinónimo de semilla. Una semilla, ¿qué es? Es pequeña y quizás puede parecer insignificante, pero lleva mucha vida dentro. Es insignificante en nuestras manos,
Pero la tierra, con suficiente agua y con un poco de paciencia y tiempo, va a comenzar a dar vida. Y esta vida va a empezar a manifestarse y a volver a dar más fruto. Mis hermanos, cuando alguien oye el Evangelio, alguien abre una Biblia, quizás ese día no vemos nada, pero la semilla ya entró. El Espíritu Santo lo va a convencer, lo va a corregir, lo va a iluminar, lo va a llevar al arrepentimiento y va a producir la fe en nuestro Señor. Pero mis hermanos, tiene que haber una disposición. Por ejemplo, también tuve la oportunidad de visitar a un hermano que me estaba presentando su patio, que tenía 3 árboles. Había querido sembrar uno de aguacate, uno de guayaba y creo que el otro era un plátano, árbol de plátano. Entonces me decía, simplemente el de plátano no quiso crecer. La única explicación que me dio el jardinero, que era un experto, no quiso crecer. Simplemente no quiso crecer. Entonces, mi hermano, la decisión es tuya. ¿Vas a querer crecer o te vas a quedar escondido, metido en la tierra sin poder crecer y sin poder desarrollarte? Mis hermanos, tampoco la Biblia, tampoco la palabra es un adorno. Muchos de nosotros la defendemos a capa y espada. Y sí, nos ofende cuando alguien la quiere despreciar, con o sin fundamento, sea el que sea. Y por ejemplo, platicando yo con un amigo, él me decía, yo nunca la he leído, pero para mí son puras pamplinas. ¿Cómo vas a criticar algo que no conoces? ¿Cómo vas a poder decir que eso es falso, que eso es cierto, si no lo conoces? Y es que él me decía, es que ¿por qué yo tengo que creer en un Señor como Jesús? Si yo soy buena persona, sí, bajo los estándares humanos es una buena persona. Ayuda a sociedades caritativas, apoya a mucha gente, sí, eso es muy bueno. Insisto, para los estándares humanos es una buena persona, pero hay algo que nos dice la palabra, no es perfecto. En la palabra dice que no hay un solo justo, ni uno solo, solo nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que es más incómoda es, ¿de verdad conocemos la palabra? ¿Cómo podemos defender un libro que nunca hemos abierto, que no conocemos? Mis hermanos, en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, en muchos hogares cristianos e incluso católicos, hay una mesa muy bonita con una Biblia grande y que puede estar incluso hasta abierta. Lleva tanto tiempo estacionada ahí que ya hasta tiene su propia dirección postal ahí marcada en el capítulo que la tenemos. Es una decoración más en esos hogares. Incluso se idolatra el libro por el libro. Con polvo encima no te va a servir de nada, mi hermano. Hay un dicho muy popular que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nunca se va a conocer algo por ósmosis. No por tenerla ahí te va a llegar de la noche a la mañana, o porque tengas el libro al lado de ti en la noche, te va a entrar si no la abres. Y mis hermanos, aquí yo les hago una pregunta como les hago muchas veces a mis alumnos. ¿Ustedes confían en mí? Muchos alumnos, y por ser sinceros con ustedes en este momento, respondan sí para caerme bien quizás. Algunos para ser generosos o amables conmigo me dicen sí, maestro. Algunos otros de verdad, fehacientemente sí confían en mí. Algunos otros probablemente ni me estén poniendo atención. Pero lo hago el símil y hago este cuestionamiento. ¿Y si el predicador, desde el púlpito, sea de la denominación y de la iglesia que sea, estará en lo correcto? Hay mucha gente que dice, no, pues es que lo dijo el predicador. Debe estar en lo cierto, él es una persona muy estudiada en lo que hace y dice. ¿Y si no? ¿Y si es un falso profeta del que nos habla la palabra? ¿Y si es un idólatra? Y la palabra nos dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo va a determinar usted qué es bueno
y qué no es bueno. ¿Qué es bueno ante la palabra del Señor? ¿Y qué es malo ante la palabra del Señor? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy el Señor quisiera hablar directamente? Una voz inconfundible como en un altavoz. Primero que nada, espero que todos estuviéramos atentos y quizás sería la petición contestada de alguien o de varios. Pero no podemos ver que ya tenemos su palabra enfrente de nosotros. Mis hermanos, somos capaces de ver una serie entera en Netflix de principio a final en un solo fin de semana. Pero si el devocional que nos llega por WhatsApp incluye el Salmo 119 completo, vamos a decir, uy, qué pesado está el devocional hoy. Está muy largo. Conocer la palabra requiere constancia. Comemos quizás 2 o 3 veces en el día, algunos quizás más veces durante el día. Pues al menos nosotros tenemos que alimentarnos al menos una vez al día. Y eso es como muy mínimo de la palabra del Señor. Pero más allá de leerla, mi hermano, y el Señor quiere que la debemos de vivir. Mis hermanos, en los 90s, hubo un artista bastante popular guatemalteco. Me imagino que ya saben de quién hablo, Ricardo Arjona. Hizo una canción que se llamaba Jesús es verbo, no sustantivo. Mucha gente se pone los pelos de punta cuando se menciona esta canción. Sin embargo, en lo personal, después de analizar su letra, hay 2 partes con las que yo no concuerdo de esa palabra, pero tiene mucho de verdad. En una parte dice, hermano cristiano, ¿qué haces leyendo tu Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se traduce en amor. Ve y practícalo. Mis hermanos, conocer la palabra no es solamente acumular la información. Podemos saber cómo estaba Habacuc y seguir sin perdonar. Podemos memorizarnos Romanos y seguir viviendo dominados por el orgullo. Podemos explicar la doctrina y seguir tratando mal a la familia. El propósito no es ganarnos un concurso bíblico o aprendernosla de memoria. Es parecernos más a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Pero no porque nos dejemos la barba o el pelo largo, porque practicamos lo que Él hacía. El amor, el perdón hacia los demás. La palabra lo dice, que tenemos que perdonar para que nuestro Padre nos perdone. La evidencia de que considero la Biblia como la palabra de Dios no es únicamente porque digo amén cuando se predica, es que cuando la palabra me contradice a lo que yo intento, yo tengo que ceder. Cuando me corrige una actitud, yo debo de cambiar. Cuando me expone un pecado, me debo de arrepentir. Cuando me manda perdonar, yo perdono. Cuando me manda amar, yo amo a mi prójimo. Eso es lo que dice la palabra. El centro es nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, lo que ahí dice se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Mis hermanos, toda la evidencia empírica me muestra que tiene que haber un creador del universo que diseñó todo de manera perfecta. Incluso los ateos más reacios conceden que el que haya un creador es una probabilidad de tantas. Sin embargo, ellos afirman que no puede ser el Dios de la Biblia. Eso es lo que los hace ateos. Entonces, mis hermanos, la Biblia es el único testamento directamente de su palabra. Y voy a utilizar un apartado aquí histórico. Hay muchos arqueólogos que han encontrado el paso de los israelitas por el desierto y han visto los carros de Faraón tirados en medio de por donde cruzaron y estaban debajo de las aguas. Han visto la piedra que se partió para que saliera el agua para darles de beber. Eso comprueba, mis hermanos, que eso tuvo lugar, que ese evento tuvo lugar. Y Moisés, como mencioné, redactó por inspiración del Señor la palabra en la parte de la Torá. Pero este mensaje, mis hermanos, nos lleva a Juan 1, de los versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero ¿por qué llegó a esta parte, mis hermanos? Porque también en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana un día. Y así todo sigue en este pasaje de Génesis 1. Mis hermanos, como vemos, todo fue hecho por medio de su palabra, por medio de su acción de decir, de declarar que fuera hecho. Esto, mis hermanos, para mí es evidencia pura y dura de que nuestro Señor es el principio y el fin, y que nuestro Señor Jesucristo estaba allí. Es por ello que esta palabra es eterna. En Apocalipsis 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mis hermanos, la Biblia no es un manual de 5 pasos para que todo te marche bien. El mensaje es mucho más importante. Como pecadores podemos reconciliarnos con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no se desconecten de aquí simplemente diciendo, tengo que leer más la Biblia. Sí, es necesario y definitivamente va a ser bueno, pero quiero que salgan de aquí. El Señor quiere que salgan de aquí conociéndolo a Él y que vayan a compartir su palabra, ir y hacer discípulos. Mis hermanos, el Señor no es una religión y no va a leer, y no es para que vayas a leer la palabra como una obligación, porque tu corazón está en eso, porque la quieres leer, porque quieres estar cerca de tu Creador. Y el centro es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a rescatarnos de nuestros pecados. Él creó el mundo y puso las reglas, pero dentro de sus reglas puso una cláusula muy importante, que es imborrable y que ha sido permanente: la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la cual es un regalo de su gracia hacia nosotros. Nos dio potestad por medio de nuestro Señor Jesucristo de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, aquí la invitación. Si ya la conoces, te invito no solamente a que la leas más, que no te vaya a ser un adorno, que la vayas y que la vivas y que la practiques, pero sobre todo que la compartas y que la defiendas porque la conoces completamente. Mis hermanos, si tú aún no la conoces, te invito en esta mañana a que conozcas al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te cuesta ni un solo centavo ya tener acceso a la Biblia. Es gratis en internet y hay muchas aplicaciones en tus teléfonos. ¿Qué necesitas tú en tu vida para dejar de ser como los caminantes de Maús, que iban caminando y les hablaba directamente nuestro Señor Jesucristo, y aún así no lo reconocieron hasta que partió el pan, los bendijo? Estoy seguro que si tú aún no lo conoces, hay alguien que te ha hablado del Señor. Has escuchado de Él. ¿Qué te falta, mi hermano? Ven. Así como se marchita la flor, nuestra vida se va a marchitar en este mundo. Es finita y eventualmente vamos a partir. Pero esto sí te digo, solamente mientras tengas aire en tus pulmones y sangre corriendo por tu cuerpo, es que puedes recibirlo. Una vez que este cuerpo cese y ya no sea más, será muy tarde y no podrás hacerlo después de esto. Y menos alguien lo va a hacer por ti. Nadie lo va a poder hacer por ti, por más que recen por ti, por más que den dinero a la iglesia. Mi hermano, es tu decisión, porque su palabra es eterna. Y aceptar lo que ahí dice es el acceso a la vida eterna junto a Él. Nadie viene al Padre sino por mí. Recíbelo y Él te transformará. Mi hermano,
si estás en esta situación, que no lo conoces, no dejes que se te vaya la oportunidad. Ven hoy, es tu día. Vamos a orar, mis hermanos. Si tú aún no lo conoces, haz esta oración junto conmigo y después nos unimos en oración todos. Alabado Padre Celestial, repite conmigo, alabado Padre Celestial. En esta hora me acerco a ti, Señor. Reconozco que no soy justo ante tus ojos, que he pecado, que no he seguido tus mandamientos, que no soy perfecto. Pero Señor, tú sí lo eres y has mandado a tu Hijo unigénito. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón en esta hora. Entra en mí y te pido escribas mi nombre en el libro de la vida. Empiézame a guiar, empiézame a caminar conmigo. Quiero caminar contigo, Señor, y que me guíes por la senda de victoria en tu nombre. Tómame de la mano, que yo te voy a tomar de la mano, y quiero caminar permanentemente junto a ti. Ahora sí, mis hermanos, todos pongámonos en oración. Alabado Padre Celestial, muchas gracias te doy, mi Señor, en esta hora, porque tu palabra es eterna, porque este libro ha estado por generaciones y no ha cambiado y es inmutable, Señor. Gracias, Señor, porque eres eterno y somos eternos contigo en tu morada celestiales. Allá estaremos contigo toda la eternidad, alabando, adorando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de conocer tu evangelio, de ser transformados, de ser cambiados, de ser ministrados, de llevar el evangelio a otras personas, de poder platicar de ti con otras personas. Gracias, Señor, porque pertenecemos a tu cuerpo, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es de ti. Mi hermano, mi Señor, Padre, te damos tantas gracias porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, porque nos has dado una familia con quien fortalecernos, tanto espiritual como de sangre y carne. Señor, en esta hora te pido bendigas a mis hermanos que quizás tengan algún problema económico. Te invocamos, Jehová Jireh, para que suplas todas sus necesidades. Si hay alguien que tiene problemas de salud en esta hora, Padre, invocamos a Jehová Rafa, que lo sanes, mi Señor. Mi Señor, también invoco en esta hora que sigas estando entre nosotros como hasta ahora. Y por eso invocamos a Jehová Sama, que estás en medio de nosotros a cada momento. Mi Señor y Padre Celestial, gracias te damos porque sabemos que tú estás al pendiente de todas nuestras necesidades y que cuando te pedimos algo, tú sabes el porqué del sí, el porqué del espérate tantito y el porqué del no. Señor, tú tienes el control de todo y sometemos nuestra vida a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir que somos tus hijos, que tú nos has dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por todo esto. Padre, bendigo a mis hermanos. Bendice también mi hogar, Padre. Quédate con nosotros. Bendice su inicio de semana laboral. Bendícelos en cada uno de sus pasos, Padre. Que sepamos y que sintamos tu presencia en nuestras vidas. Te damos las gracias porque sabemos que así será. Te lo agradecemos y te lo hemos orado en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre jamás. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga grandemente.